Bien, vamos a dar inicio a nuestro curso de estadística para la administración y lo primero que vamos a hacer en esta sesión va a ser una introducción a la estadística. ¿Qué es estadística? ¿Qué comprende, no? Estadística. Así que va a ser una sesión bastante introductoria. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es pues de la estadística y qué es lo que se entiende, qué es lo que se conoce, qué es la estadística, ¿no? La estadística es una disciplina científica, también podríamos decir que es una herramienta que nos sirve para, en primer lugar, obtener, después ordenar y analizar un conjunto de datos. Podemos decirle también para obtener, ordenar y analizar información. ¿Cuál es la intención de obtener, ordenar y analizar estos datos, esta información? Poder dar explicaciones, poder hacer predicciones respecto a los datos que estamos obteniendo, respecto a los datos que estamos observando. Para eso nos sirve la estadística. Entonces, repito, ¿qué es la estadística? Vamos a decir que es una disciplina científica que obtiene, ordena y analiza datos con la intención de dar explicaciones respecto al comportamiento de esos datos o hacer predicciones o proyecciones con los datos o con la información que se está recopilando. Para eso nos sirve la estadística. La estadística entonces es una herramienta que nos permite de cierta forma recopilar y procesar información con la intención de que tomemos decisiones. ¿Para qué nos sirve también la estadística? Para ordenar esta información y tomar decisiones. No quiero complicarlo, ¿ya? Entonces quiero que lo que ustedes piensen cuando hablemos de estadística es, vamos a decirle, el ordenamiento, la recolección y el procesamiento de información para hacer predicciones, para hacer proyecciones o para dar explicaciones respecto a los datos que estamos observando, analizando. ¿Me estoy dejando entender? ¿Está claro? No quiero que nos perdamos. ¿Están conmigo? ¿Está claro lo que les estoy comentando? A ver, por favor, manifiéstense, díganme. ¿Está claro? Vamos, 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 manifiéstense. Epa, epa. Muy bien. La estadística, a su vez, consiste en una serie de métodos, fórmulas, procedimientos en los cuales se apoya para recolectar precisamente estos datos, esta información. La estadística requiere de estos métodos, de estos procedimientos, de estas fórmulas para luego analizar esa información. Y la intención de recolectar, como te acabo de mencionar, información y analizar información es que se pueda sacar conclusiones de esa información. Conclusiones que nos puedan dar ideas o nos puedan ayudar a hacer predicciones o proyecciones o conclusiones que nos puedan ayudar a comprender mejor, vamos a decirle, el comportamiento de los datos que estamos observando. Esa es la idea. La idea de la estadística no es solo resolver, hacer formulitas, hacer cuadritos, hacer grafiquitos, no. La idea de la estadística es que este procesamiento de información nos sirva, este análisis nos sirva para sacar conclusiones o para hacer proyecciones, ¿ya? Ese es su principal objetivo. Respecto al origen de la palabra estadística, el origen se le atribuye al economista Gottfried, no tengo ni idea cómo pronunciar su apellido, Aschenwald, no estoy seguro ya, allá por los años de 1719, que vivió entre los años de 1719 a 1772, y este economista, a este economista se le atribuye, ¿no?, el nombre de la palabra estadística. ¿Y por qué? Porque él entendía a la estadística como la ciencia de las cosas que pertenecen al Estado. Por eso es que de ahí el nombre, ¿no? Estado, estadística, ¿no? Las cosas que le pertenecen al Estado. De allí el nombre de la palabra estadística. Eso como dato curioso. Bien, voy a ponerles unos videitos
coquetones y sabrosones para ver un poquito más respecto a la historia, ¿no?, de la estadística. Así que vamos con un par de videitos. Los comienzos de la estadística pueden ser hallados en el Antiguo Egipto, en el año 3050 a.C., cuyos faraones lograron recopilar datos de la población y la riqueza del país. Se hizo con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides. En el Antiguo Israel, en el libro de los Números, de los datos estadísticos obtenidos en 2 recuentos de la población hebrea, el rey David ordenó a Joab, general del ejército, hacer un censo de Israel con la finalidad de conocer el número de la población. Los griegos, hacia el año 594 a.C., efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales y militares. Pero fueron los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística. Cada 5 años llevaban a cabo censos de la población y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y las riquezas contenidas de las tierras conquistadas. En la Edad Media, en el año 762, Carlomagno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la iglesia. Después de la conquista normanda de Inglaterra, en 1066, el rey Guillermo el Conquistador elaboró un catastro que puede considerarse el primero de Europa. En 1662, John Graunt publicó el primer trabajo estadístico de la población, con las observaciones políticas y naturales, donde pone en manifiesto las cifras brutas de nacimiento y defunciones ocurridas en Londres durante el periodo 1604 y 1661, así como las influencias que ejercían las causas naturales, sociales y políticas de dichos acontecimientos. En el siglo XIX, la estadística entra en una nueva fase de su desarrollo. Galton y Pearson se pueden considerar como los padres de la estadística moderna, pues a ellos se debe el paso de la estadística deductiva a la estadística inductiva. Los fundamentos de la estadística actual y muchos de los métodos de inferencia son debidos a Fisher. A partir de mediados del siglo XX, comienza lo que podremos denominar la estadística moderna. Uno de los factores determinantes es la aparición y popularización de las computadoras. Hola alumnos, vamos a ver un poco de historia de la estadística. En primer lugar, la palabra viene del latín status, que significa estado o situación, porque era función principal del gobierno del estado establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas. La palabra la acuñó Godofredo Eichenwald en el 1760. Fue él quien decidió que se llamaría estadística. Pero claro, es difícil saber los inicios de la estadística porque siempre ha habido indicios. Por ejemplo, se usaban símbolos y marcas en las cuevas para indicar el número de personas o los animales. En la isla de Cerdeña hay monumentos prehistóricos que pertenecen a los nuragues, donde aparecen grabados unos símbolos que se cree que indican un recuento de la caza. Los babilonios, en el 3000 a.C., usaban pequeñas tablillas de arcilla para indicar el género vendido. En el 3050 a.C., mucho antes de las pirámides, los faraones de Egipto recopilaron datos sobre la población y la riqueza del país. Tal era su devoción por tener un recuento de todo que incluso tenían una diosa Tafnit, la diosa de los libros y las cuentas. En el antiguo Israel encontramos el libro de los números, donde aparecen datos estadísticos obtenidos en 2 recuentos de la población hebrea. Fueron los griegos, sobre el año 594 a.C., quienes elaboraron censos con fines tributarios, sociales
y militares. Pero sin duda los romanos fueron quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que cada 5 años hacían censos de la población. Los funcionarios debían anotar los nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar recuentos periódicos de animales y la riqueza de las tierras conquistadas. En el 762, Carlomagno ordenó un registro de sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. En el 1066, Guillermo el Conquistador ordenó un catastro, que se puede considerar el primero de Europa. Fue John Ground quien en el 1662 publicó el primer trabajo estadístico sobre población con observaciones políticas y naturales, y donde escribe las cifras de nacimientos y defunciones ocurridas en Londres entre el 1604 y el 1661. En el siglo XIX la estadística da un gran salto y avanza. Son Galton y Pearson los que consideramos los padres de la estadística moderna, ya que a ellos debemos el paso de la estadística descriptiva a lo que llamamos inferencia estadística. Cabe destacar a Florence Nightingale, enfermera durante años en hospitales de guerra, que fue especialista en estadística aplicada a necesidades médicas. Gracias a ella se estableció un sistema científico de evaluación de tasas de mortalidad. Los fundamentos de la estadística actual se los debemos a Fisher en su mayoría. Y es a partir del siglo XX donde comienza ya en sí la estadística moderna, con la aparición y globalización del ordenador. Bien, unos videitos como para hacer un poco más amena, ¿no?, la historia de la estadística. ¿Ya? Vale. Entonces sigamos con nuestro contenido. Bien, respecto a la estadística se divide en dos ramas, ¿ya? Esas dos ramas están constituidas en primer lugar por lo que es la estadística descriptiva y después tenemos la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es aquella que se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos, principalmente para describir las características de estos datos, y se suele utilizar indicadores, gráficos y tablas. Como su nombre lo dice, ¿no?, es descriptiva. ¿Qué va a hacer? Describir las principales características de los datos que está observando, que está recolectando información, que está analizando. Repito, la estadística descriptiva es aquella estadística que se encarga de la descripción de las principales características de los datos que está observando, y se apoya bastante en herramientas como gráficos y tablas. Por otro lado, tenemos a la estadística inferencial, ¿ya? Y la estadística inferencial vamos a decir que está un paso más adelante de la estadística descriptiva, porque en la estadística inferencial no solo hacemos la descripción de las características de los datos que estamos observando. La estadística inferencial tiene por característica la utilización de métodos que nos permiten hacer predicciones o proyecciones. Tiene como características la utilización de métodos que nos permiten obtener conclusiones a partir de los datos que estamos observando, que estamos estudiando. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Entonces, ¿por qué inferencial? Porque a partir de esos datos podemos hacer proyecciones o podemos hacer predicciones. ¿Ya? Entonces, eso ya no es limitarlo solo a una estadística descriptiva. Entonces, la estadística inferencial a su vez se divide en dos: en estadística paramétrica y en estadística no paramétrica. La estadística paramétrica se caracteriza porque asume que los datos tienen una determinada distribución o que están establecidos dentro de parámetros previamente determinados. Por eso se llama paramétrica, porque los datos que estamos observando, los datos con los cuales estamos trabajando, están dentro de determinados parámetros. Entonces, no hay que complicarnos la vida, ¿ya? ¿Por qué hablamos de estadística paramétrica? Porque los datos que estamos observando se encuentran dentro de determinados parámetros. Ya, por ejemplo, tipos de análisis paramétricos es cuando se trabaja con poblaciones, con una población
que creemos que tiene una distribución normal. Ya, si te explico de esta manera, a este nivel, todavía puede que no esté muy claro lo que les estoy comentando, así que para no complicarnos, porque estamos en la parte recién de intro, vamos a decirle a la estadística paramétrica, porque lo vamos a ver más adelante, solo como datos que están dentro de determinados parámetros, ¿ya? ¿Y qué sería la estadística no paramétrica? Es aquella cuyos datos no están dentro de un parámetro específico. Entonces, vamos a más adelante, ya en el transcurso de las sesiones, vamos a ver en qué casos vamos a utilizar estadística paramétrica y en qué casos vamos a utilizar estadística no paramétrica. Pero en síntesis, quiero sintetizar los tipos de estadística. Ya vamos a sintetizarlos. Tenemos dos tipos de estadísticas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se limita a la descripción de las principales características de los datos que estamos observando. La estadística inferencial va más allá de la descripción, lo que va a hacer son predicciones o proyecciones a partir de los datos que estamos estudiando. La estadística inferencial se divide en dos ramas: en estadística paramétrica y en estadística no paramétrica. Estadística paramétrica es aquella que trabaja con datos que se encuentran dentro de parámetros establecidos, parámetros que deben de cumplirse. Y la estadística no paramétrica es aquella que trabaja con datos que no están dentro de parámetros específicos. Simple. De todas maneras, tengo un videito que nos va a ayudar a entender un poquito más los tipos de estadística. Vamos con el videito. Para realizar el análisis de los datos, tenemos que utilizar la estadística. Esta se encarga de planear estudios y experimentos, obtener los datos, organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en estos datos que coadyuven a la toma de decisiones. Para analizar los datos, la estadística se divide en dos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La primera se encarga de resumir o describir las características importantes de un conjunto de datos. Se construyen tablas y gráficas para su representación. Dentro de este análisis podemos describir datos cualitativos en proporciones. Y en los datos cuantitativos se pueden utilizar medidas de tendencia central como la media, mediana y moda. También podemos utilizar medidas de dispersión como la varianza, desviación estándar, intervalos de confianza, entre otros. Por otro lado, la estadística inferencial nos permite realizar descripciones, predicciones, comparaciones y generalizaciones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Para emitir conclusiones, debemos realizar estimaciones, cuantificar probabilidades a equivocarnos y probar una hipótesis o afirmación con respecto a un parámetro poblacional. Dentro de este análisis podemos comparar variables cualitativas a través de pruebas de chi cuadrada o la probabilidad exacta de Fisher. Para comparar variables cuantitativas que se comportan acordes a la distribución normal, se realizan pruebas paramétricas como la t-de-Student o el análisis de varianzas, también llamado ANOVA. Para aquellas variables que no se comportan acordes a la distribución normal, se aplican pruebas no paramétricas como la Udeman-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, entre otras. Por otro lado, también podemos buscar asociaciones entre variables, aplicando modelos de regresión, correlación, entre otros. Para realizar estos tipos de análisis, nos apoyamos de herramientas estadísticas como SPSS, Python, SAS, R, entre otros, como apoyo a las herramientas de Business Intelligence que se utilizan en las empresas. Bien.
¿Cómo vamos? A ver, por favor, manifiéstense, díganme qué tal, cómo vamos, cómo estamos. Vamos, 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 manifiéstense, quiero saber si están ahí conmigo. Vamos, 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 díganme qué tal, cómo vamos. Hablen. Recuerden que estoy considerando su participación, ¿eh? Su interacción y su participación. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Objetivos de la estadística. ¿Cuáles son los principales objetivos de la estadística? Primero, conocer las características y hacer inferencias o llegar a conclusiones respecto a los datos que están en estudio, respecto a la población objetivo. Esto por lo general se hace a partir de análisis de muestras, ¿no? Como hemos visto, existen poblaciones, pero a veces es difícil obtener información de toda la población, por eso es que se toman muestras, ¿ya? Entonces, parte de los objetivos es poder conocer las características de los datos que se están observando y también hacer predicciones o proyecciones a partir de esos datos. Creo que eso es algo que estoy mencionando ya bastante y está claro, ¿no? Como parte de los objetivos de la estadística. Otro objetivo de la estadística es que permite establecer las relaciones que existen entre distintas variables, ¿no? La estadística lo que nos puede mostrar es cómo es que se relaciona una variable respecto a otra, y esto puede que nos lleve a entender el origen de un determinado suceso, de un determinado fenómeno, de un determinado comportamiento. Al entender las relaciones que existen de una variable respecto a otra, se pueden hacer proyecciones o modelos, se pueden construir modelos estadísticos que nos permiten hacer proyecciones. Un ejemplo, ¿no? Podemos relacionar dos variables, ¿no? La variable precio con la variable cantidad. A medida que el precio aumenta, el precio de un producto, la cantidad que se vende de ese producto va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque cuando el precio aumenta, la cantidad que se demanda disminuye. Cuando el precio aumenta, la demanda disminuye. Entonces te das cuenta, ahí hay una relación. ¿Se puede hacer proyecciones conociendo cómo se relacionan estas dos variables? Sí. Y en eso nos podemos apoyar en métodos y herramientas estadísticas, ¿ya? Otro objetivo es que en base, ¿no?, a las conclusiones que se obtienen a partir de las herramientas o de los modelos estadísticos que estemos utilizando, podemos tomar decisiones, se pueden tomar decisiones. Recuerda que lo que hace la estadística es obtener información y luego analizar esta información. Con los resultados del análisis de esta información es que podemos tomar decisiones. Si sigo, digamos, en la misma línea, ¿no?, del ejemplo que te estoy mencionando, ¿no? Si estamos observando que a medida que hemos aumentado el precio de nuestro producto, la demanda ha disminuido, entonces eso ya nos da alguna señal, ¿no?, de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? De repente no aumentar tanto el precio o hacer una disminución del precio para que no estemos perdiendo el volumen de ventas. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos provee la estadística al final? Como resultado nos va a proveer información. ¿Y para qué queremos esa información? Esa información la queremos para tomar decisiones. Bien, hasta ahí me estoy dejando entender, ¿estamos claros? Bien, otro objetivo de la estadística es poder entender las características, ¿no?, de los datos que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, la estadística descriptiva, lo que al observar, de cierta forma, al enfocarse en las características de una determinada población o de un determinado
grupo de datos lo que busca es encontrar esas características, ¿no? Esas características en base a la cual de repente entender el comportamiento o las similitudes que existen en esa población o en esos datos, ¿no? Y según eso seguir tomando decisiones, ¿ya? Y por último, la estadística tiene como objetivo apoyar a otras disciplinas u otras ciencias. O sea, la estadística por sí sola de cierta forma no tendría sentido, porque es como una herramienta para dar explicaciones a otro tipo de, vamos a decirle, de ramas científicas, ¿no? Por ejemplo, la economía se apoya en la estadística, ¿no? Datos relacionados, por ejemplo, al sector salud también se apoya en la estadística, el impacto, ver o vamos a decir ciertos parámetros relacionados al impacto de la contaminación en el medio ambiente o medidas medioambientales también se van a apoyar en la estadística. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay muchas otras ramas científicas u otras disciplinas que necesitan a la estadística para poder tener un mayor ordenamiento de la información o de los datos que están estudiando. Entonces, ¿cuál es la importancia y cuál es el objetivo, ¿no?, de la estadística? También apoyar a otras disciplinas para que puedan ordenar y llegar a conclusiones mucho más relevantes, mucho más ordenadas respecto a los datos que están estudiando. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver otro videito coquetón y sabrosón, pero antes de que pase el videito, por favor coméntenme si estamos claros, todo está claro. A ver, por favor, a través del chat, díganme, ¿estamos claros? Hablen. ¿Está claro? Epa. Bien, sigamos. A ver, un videito coquetón. ¿Por qué es importante la estadística en tu vida? Quédate con nosotros para descubrirlo. ¿Te has preguntado por qué algunas personas creen ciegamente en algo solo porque a ellas les funcionó? Por ejemplo, ahorita que está de moda el consumir cloro como algún beneficio terapéutico, muchas personas alegan es que a mí me funcionó. Y eso, estadísticamente hablando, es insignificante. Imaginemos que yo me enfermo de gripe y que tomo, no sé, agua de calcetín. Esta agua de calcetín, me lo tome o no me lo tome, al final de cuentas voy a sanar de una gripe, porque pues no es una gripe grave y mi sistema inmune puede contrarrestar sin problemas esto. Si yo me aliviano, si yo me curo, ¿qué voy a decir? ¿Fue mi sistema inmune o fue el agua de calcetín? No quiero hablar mal de nadie ni desprestigiar a nadie, pero esto va enfocado mucho a personas que tienen poco conocimiento acerca de un área. Si yo no conozco nada del sistema inmune, si yo no sé cómo funciona el sistema inmune, si me curo, voy a decir, es que fue el agua de calcetín, porque no tengo los conocimientos necesarios que me permitan entender que mi sistema inmune va a reconocer a los antígenos, que voy a crear anticuerpos, que hay de clase IgM, que hay de clase IgG, y que esto en conjunto van a dar una respuesta inmune que va a poder acabar con la replicación del virus y yo voy a estar bien. Como no sé nada de eso, voy a culpar al agua de calcetín. Esto influye muchísimo y lo debemos de considerar a nivel estadístico. No porque te pase algo a ti, significa que sea verdad. Y aunque te pase a ti, así lo vivas en carne propia, significa que realmente lo que tú crees que está ocurriendo tiene el valor que tú crees. En estadística, cuando hacemos una prueba, tenemos que evaluar que el experimento que estamos analizando no sea al azar, porque también es una posibilidad. Imaginemos que tengo un grupo control, un grupo de ratones a los que no les he hecho absolutamente nada, y otro grupo al que les he dado una dieta rica en carbohidratos. Y voy a analizar cuál de los dos se vuelve diabético. Quiero aclarar que en modelos animales sí hay forma de hacer diabético a los roedores. No es de esta forma dándole carbohidratos durante mucho tiempo. Utilizamos algunos otros métodos para poder inducir la diabetes. Pero bueno, este es un ejemplo. Vamos a darle una dieta normal a unos ratones, a un grupo de ratones, y a otros una dieta rica en carbohidratos, y vamos a ir midiendo los niveles de glucosa en sangre de estos roedores para ver quién desarrolla diabetes.
Yo ya sé, con todo lo que se sabe actualmente, con todo el conocimiento que hay, que si doy una dieta rica de carbohidratos a los roedores, pues les va a dar diabetes. Pero imaginemos que este experimento fue controlado. Yo la única variable o el único parámetro, la única cosa que cambié en mis ratones fue que unos tenían una dieta normal y la otra fue una dieta rica en carbohidratos, en azúcares. Pero todo lo demás se controló. Tuve roedores con la misma edad, con la misma carga genética, porque luego vienen hasta de la misma madre, una presión idéntica, o sea, todo estaba controlado y entonces así yo me puedo asegurar que el cambio sí viene de la dieta que le di. A los ratoncitos que les di más azúcar, pues desarrollaron diabetes. Es un ejemplo, ¿eh? Y ahora sí vienen humanos. Nosotros no podemos decir que algo ocurre porque ni siquiera tenemos grupo control. Y bueno, también influye el número de casos. Es como si dijera, a un salón completo de 50 alumnos les voy a dar tal medicamento y al otro salón les voy a dar un placebo y voy a ver cómo responden. Pero yo estoy hablando de un grupo de 50 alumnos contra otro grupo de 50 alumnos que más o menos están ubicados en la misma zona geográfica porque dije que eran de la misma escuela. Entonces a lo mejor ahí sí puedo empezar a hablar de estadística. Pero el que a ti te pase es insignificante. El que tú digas me tomé esto y me solucionó la vida o tomé esto y me curó, eso no es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuviste una versión tuya control. No es como decir, tengo un hermano gemelo, él no se lo tomó y yo sí me lo tomé. Y aún así nada más serían 1 contra 1. Necesitamos hablar de muchas pruebas. Y eso en estadística incluso hay pruebas estadísticas, pruebas que utilizan cálculos bastante interesantes para definir si lo que estamos viendo no se debe al azar. Porque también puede ocurrir eso. Si yo aviento una moneda al aire y cae sol, no puedo decir que ya esta moneda siempre va a dar sol. Y así jugamos con las enfermedades, con tanta pseudociencia que hay actualmente. Nos vamos mucho porque la comadre me dijo, oye, yo me tomé esto y me funcioné. Oye, yo hice esto y me funcionó. Y si ella le funcionó, a mí también me va a funcionar. Y como no tengo conocimientos de realmente lo que está ocurriendo, yo digo, sí sirve. Es por eso que debemos de entender la estadística, para que no me engañen, para que no crean cosas que no son ciertas y que la estadística realmente es un aliado. Sé que suena difícil. Bien. Y sí, ya para cerrar nuestro tema, porque ha sido un tema bastante introductorio, vamos a ver cuáles son los elementos que forman parte de la estadística. Los principales elementos estadísticos son la población, y se considera población a un grupo de individuos que presentan un rasgo característico común, y ese es el rasgo que se desea investigar, ¿no? La muestra es un subgrupo de la población. ¿Cuándo se utiliza muestra? Cuando las poblaciones son muy grandes, entonces es un poco complicado poder investigar o recolectar los datos de la población. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra. Una muestra es un subgrupo representativo, ¿no?, de la población. Y en base a los resultados que se obtienen de la muestra, se puede inferir que la población va a actuar del mismo modo, ¿no? Del mismo modo. Entonces la muestra es una porción de la población. Los parámetros. Los parámetros son medidas que ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos. Podemos tener, por ejemplo, parámetros que están dentro de los que son medidas de tendencia central. Tenemos parámetros que son medidas de dispersión, tenemos parámetros que son medidas de posición, ¿no? Y esto está mucho más dentro de lo que sería, pues, podríamos hablar un poco de la estadística paramétrica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos parámetros y que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Estos son parámetros de tendencia central, ¿no? La media, la mediana, la moda. Estos son parámetros de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar. Y acá tenemos algunos parámetros de posición, ¿no? Los percentiles, los deciles y los cuartiles. Todo esto lo vamos a ver en el desarrollo de nuestras sesiones con mayor detenimiento, ¿no? Ahorita solo los estoy mencionando para que entendamos lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, dentro de elementos de la estadística tenemos parámetros, ¿no?, que nos ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos, sobre la dispersión de los datos o sobre la posición de los datos. Si te hablo sobre el centro de la posición de los datos,
estaría hablándote de estas medidas, ¿no? De moda, mediana y media. Si te hablo de la dispersión de los datos, te estaría hablando de la varianza y de las desviaciones estándar. Y si te hablo de la posición de los datos, te estaría hablando de percentiles, de deciles y de cuartiles. ¿Vale? ¿Y qué más? Experimentos, ¿no? Dentro de la estadística hablamos de los experimentos, ¿no? Y un experimento es una actividad o es un proceso que se lleva a cabo de manera intencional para observar y para obtener una serie de datos. ¿Y cuál es la idea de hacer un experimento? Refutar o ratificar una hipótesis, ¿no? Para eso es un experimento. Hacemos un experimento para ver si lo que se cree, lo que se piensa realmente es como se cree y como se piensa. Entonces se necesita recolectar datos a través del experimento, se necesita analizar esos datos y con esos datos se van a sacar conclusiones que te van a decir que sí, en efecto ratificamos la hipótesis es verdadera, o la refutamos, decimos no, la hipótesis no es verdadera, lo que realmente sucede es otra cosa. Para eso se hacen experimentos. Y bueno, las variables, ¿qué son las variables? Las variables son las características o las cualidades que tiene una muestra o que tiene una población, y a las variables pues es a lo que se le va a asignar un valor para que sea mucho más fácil el procesamiento de la información, el procesamiento de los datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de variables, ¿no? Variables cuantitativas, variables que son cuantificadas, que podemos colocarlas en números, que tienen incluso hasta unidades, ¿no? Por ejemplo, edad lo podemos expresar en números, el peso también lo podemos expresar en números y en unidades, ¿no? En kilogramos. Después tenemos variables, dentro de las variables cuantitativas, quiero que te fijes acá, tenemos variables continuas, ¿ya? Como por ejemplo la altura. Más adelante voy a hacer una explicación cuál es la diferencia de una variable continua y una variable discreta, pero acá te puedes ir dando cuenta que una variable continua es una variable que vamos a decir que no es entera, porque fíjate, en una variable continua y una variable discreta. Una variable discreta es una variable, vamos a decirle que entera. ¿Entera en qué sentido? Por ejemplo, tú te preguntan, ¿no? ¿Cuántos dedos tienes? ¿No? Y tú vas a decir 5 dedos. No puedes tener 5 dedos y medio o 5 dedos 3/4, ¿no? Es 5 dedos. Por eso se llama por eso se la conoce como variable discreta. En cambio, una variable continua, podemos decir que todavía hay unidades dentro de un punto respecto a otro, ¿no? Por ejemplo, la altura no es una altura que vas a decir 1, 2, 3. Cuando hablamos de altura, tú dices 1,75 m, 1,56 m, 1,87 m, ¿no? Igual en el tiempo puede ser las 4:25, las 4:23, las 4:24 segundos, etc, etc. Entonces, eso es porque se la conoce variable continua, porque de cierta forma tiene como esta continuidad. Y variable discreta, para hacerlo así súper sencillo, es que son variables muy enteras. Ya, estos estarían dentro de lo que son las variables cuantitativas. Y bueno, las variables cualitativas, ¿no? Las variables cualitativas son aquellas que tienen otro tipo de características que son un poco más difíciles de cuantificar, ¿ya? Son características difíciles de cuantificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el color de piel, el color de ojos, ¿no? Acá de repente también podríamos considerar dentro de variables cualitativas gustos, preferencias, ¿no? Entonces, las variables, como te estaba diciendo, también son parte de los elementos de la estadística y son las cualidades o las características a las cuales se les puede asignar un valor, ¿no? Un valor. Y que nos sirven para poder procesar mucho mejor la información de la muestra de la población que se quiere estudiar. Bien.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Me he dejado entender? ¿Están conmigo? ¿Está claro? ¿Estamos? Bien. Entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.